Un tipo intentó atacarnos en Navidad. Esto que voy a contar ocurrió hace algunos años, durante las vacaciones de Navidad. Tenía unos 16 años en ese entonces y mis hermanas menores 11 y 13 respectivamente. Esa noche nos encontrábamos conversando en la sala de estar con mi madre, cuando de pronto recordé que me había dejado algo en el auto de papá. Un poco fastidiada salí al garage para tomar mis cosas. En ese instante, al mirar a la calle, me di cuenta de que había un tipo extraño parado en medio, mirándome fijamente. No lo reconocí. Llevaba una sudadera con capucha que apenas si dejaba ver que estaba sonriendo. Sentí escalofríos. Cuando el tipo comenzó a andar hacia mí, silbando, corrí hacia la puerta principal y entré aterrorizada. Le dije a mi madre lo que estaba pasando y ella llamó a papá para que fuera a vigilar. Todavía alterada, observé cómo mi padre salía amenazadoramente de nuestro hogar para ver lo que ocurría. Al parecer el sujeto seguía allí. Se había quedado de nuevo en medio de la calle y observaba hacia nuestra casa. Papá le preguntó si todo estaba bien, con un tono de voz cortante, y él solo respondió que sí, dándole las buenas noches. A la mañana siguiente, por suerte, se había ido. Pasaron un par de días en el que las cosas volvieron a la normalidad, cuando recordé que mi madre me había encargado regresarle sus herramientas al vecino de la casa de enfrente. Estaba por oscurecer y tenía pereza de ir, así que convencí a mis hermanas de hacerlo por mí. Está bien, pero iremos solo si te quedas vigilándonos por la ventana, ¿eh? Me advirtió una de mis hermanas seriamente. Nunca les había gustado salir de noche en la nieve. Accedí y miré cómo se dirigían hacia la casa del vecino. Justo en ese instante, al final de la calle, apareció el mismo sujeto de 2 noches atrás, vestido con la misma sudadera y silbando mientras sonreía. Sentí que el estómago se me encogía del pánico. Nuestro vecino acababa de abrir la puerta para recibir sus herramientas y tan pronto como mis hermanas se dispusieron a volver, el desconocido anduvo hacia ellas riendo maniáticamente. Las niñas se echaron a correr, aterrorizadas, y para ese momento yo ya había abierto la puerta, lista para dejarlas entrar. El tipo nos miró de manera penetrante y volvió a sonreír. Han tenido suerte esta vez. Le escuché decir antes de cerrar la puerta. Todas estábamos temblando. Esa misma noche conté todo a mi padre y él fue a poner una denuncia a la policía. Pensábamos que no podrían hacer gran cosa al respecto, hasta que poco después, justo el día de Navidad, nos enteramos de que el acosador había sido arrestado. Al parecer había tratado de atacar a la hija de una de nuestras vecinas tras invadir su casa metiéndose por una puerta abierta. Afortunadamente lo habían detenido a tiempo, al escuchar los gritos de la niña. Todavía hoy, cuando recuerdo su siniestra sonrisa y lo cerca que estuvo de mí y de mis hermanas, siento un horrible escalofrío. Terror en Navidad. Era plena temporada navideña y los Smith, tras tener una discusión con sus familiares, decidieron aceptar la invitación de un matrimonio amigo para ir a pasar las Navidades en su casa de campo. Una propiedad enorme y muy antigua que se encontraba en un páramo muy extenso. Robert y Charlie, los únicos hijos varones de la familia, se pasaron todo el camino martirizando a sus padres desde el asiento trasero. Ese coche de juguete era mío. No es cierto, yo lo vi primero. Me las vas a pagar. Mamá, Robert me está pegando. No es verdad, no es verdad. Fue Charlie el que empezó. Basta los dos. Su madre los fulminó con la mirada desde el asiento delantero. Si no se calman ahora mismo, nadie recibirá sus juguetes de Navidad, ¿entienden? Los hijos hicieron berrinche por la amenaza, pero al final permanecieron por fin en silencio, aunque no dejaron de lanzarse miradas de desagrado durante el resto del viaje. Una vez que llegaron hasta la vieja casa de los Callahan, el matrimonio que los iba a hospedar, todos bajaron del vehículo para conocer la propiedad. Mientras sus padres conversaban con sus amigos, Robert y Charlie optaron por ir a explorar la casa. Sin permiso, entraban a los baños y abrían las puertas de las recámaras. En una de ellas, vieron con sorpresa que una anciana estaba sentada en la cama, sonriéndoles. Rápidamente bajaron a buscar a sus papás.
Mamá, mamá, hay una vieja en una habitación. ¿Ya estuvieron metiendo las narices donde no les llaman? Su madre volvió a mirarlos enojada. ¿Qué les dije de comportarse bien cuando salimos de casa? Pero como los niños insistían, los Callahan tuvieron que intervenir para tranquilizar a sus amigos. Dejen a los niños, seguramente están jugando. Aquí no vive nadie más que nosotros, aseguró el esposo de dicho matrimonio, sonriendo de una manera que no daba buena espina. La casa pertenecía a nuestra tía, que lamentablemente murió. Ya estaba muy anciana. Esa noche, todos cortaron el pavo navideño y cenaron en el gran comedor. Luego de cantar algunos villancicos, los niños se fueron a dormir a la habitación que les habían preparado, pues al otro día había que levantarse temprano para abrir los regalos. Poco después de la medianoche, Robert despertó alertado por un ruido. Miró hacia la puerta y casi se desmaya cuando vio que la misma anciana de horas atrás estaba allí, mirándolo fijamente. La mujer esbozó una tétrica sonrisa y rió por lo bajo, despertando a su hermano. De inmediato, los niños gritaron llamando a sus padres y cuando estos acudieron, la anciana desapareció. Fueron unas navidades realmente terroríficas para los chicos Smith, tanto así que tuvieron que marcharse antes, pues ni los regalos les quitaron el susto. Algo estaba mal con la residencia de los Callahan. No fue sino hasta años después que la familia recibió una noticia que los dejó en shock. Los Callahan habían sido encontrados muertos en su casa campestre. Pero eso no fue lo más escalofriante. Las autoridades habían descubierto los restos de una anciana en el desván. La habían encerrado y dejado morir de hambre. El come muerto. Don Roberto era uno de los hombres más acaudalados de la ciudad de Guayaquil, hace varios años, quizá 15 o 20. Pese a su buena posición económica, el pobre no había podido hacer nada para salvar a su padre, que hacía mucho que padecía del corazón y sentía que estaba muriéndose. Con gran dolor, la familia veló al anciano y tal como había sido su última voluntad, lo hicieron enterrar con el costoso anillo de oro que siempre había llevado en vida. Fue por eso que días después, Roberto se quedó estupefacto al pasar por una casa de empeños y ver que la misma joya se encontraba expuesta en el escaparate, como si nunca la hubieran puesto en la tumba. «¡No puede ser!», murmuró Roberto, ingresando de inmediato para asegurarse de lo que sus ojos veían. El anillo era de oro puro y llevaba grabadas las iniciales de su padre. No cabía duda, era el mismo. Pálido, salió de la tienda ignorando al vendedor que se lo había mostrado minutos antes. Se sentía enojado y confundido. Poco tiempo después, doña Adriana, otra mujer de la clase alta, se llevó un susto similar tras haberse enfrentado a la muerte repentina de su hija. La pobre muchacha había fallecido en un accidente pocos días antes de su boda, dejando a sus seres queridos destrozados. Por eso la habían enterrado con el vestido de novia que tanto había querido usar para ese momento esperado, una prenda fina, llena de encajes franceses y por lo que habían pagado una pequeña fortuna. Apenas un par de días después del entierro, doña Adriana pasó por otro local del centro, cerca de la casa de empeños, y palideció. El vestido de su hija se hallaba a la venta. No le cabía ninguna duda de que se trataba del mismo. Durante los meses sucesivos, varios miembros de la clase acaudalada de Guayaquil se llevaron desagradables sorpresas al corroborar que las pertenencias con las que habían enterrado a sus difuntos aparecían inexplicablemente en las tiendas del centro, a la venta y, para colmo, malbaratadas. Tenía que haber una explicación para tan macabras coincidencias. ¿Es que los muertos se habían levantado de su tumba? ¿O alguien se había atrevido a interrumpir su descanso? Rápidamente, las demandas contra el cementerio se acumularon hasta que a las autoridades no les quedó más remedio que investigar. Y entonces, una noche lúgubre dieron con el culpable. Se trataba de un hombre sin escrúpulos, de apariencia siniestra, que aprovechaba la oscuridad para desenterrar a los difuntos y profanar sus tumbas. Obviamente, solo lo hacía con las más caras y lujosas.
Los objetos como joyas, relojes y prendas que sustraía los vendía a los comerciantes del centro para que pudieran rematarlas en sus tiendas, sin que sospecharan del oscuro origen de aquellas mercancías, o quizá preferían hacerse de la vista gorda. El Comemuerto, como bautizaron los medios a aquel individuo, fue debidamente arrestado y encarcelado. Para más relatos, suscríbete a mi canal. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.